Cuando me tire el ok, comenzamos. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de charlas geográficas 2021. En este caso, la primera charla que tenemos en este año. Tenemos programadas 3. Después vamos a comentar un poco cómo sigue la agenda. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Carlos Lebó, un compañero egresado de su título de grado acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la licenciatura en Geografía. Y después, como seguro nos va a comentar Carlos, empezó a hacer su camino, como recién estábamos hablando, antes de comenzar formalmente la reunión, especializándose sobre todo en lo que tiene que ver con la epidemiología. Por lo tanto, resulta de mucho interés a nuestros días y con la situación que estamos atravesando ya desde el año pasado, tener, digamos, una mirada desde la geografía y sobre todo de un compañero muy especializado en estos temas justamente de pandemias y de la salud, del abordaje de la salud y de la geografía. Carlos es un compañero muy apreciado, digamos, por la Asamblea de Graduados y Graduadas de Geografía. El año pasado, ni bien estalló, digamos, esta problemática, fue de nuestro interés tratar de contar con una charla para que nos aproxime de una mirada bien eh, interesante y disciplinar a lo que se viene dando, sobre todo respecto a la mortalidad por el COVID. Y bueno, este año pudimos coordinar finalmente la charla, tenemos la oportunidad de que nos acompañe. De primera instancia le agradecemos obviamente la predisposición y justamente vamos a abordar lo que tiene que ver con la mortalidad por COVID-19 en Argentina a partir de unos trabajos que viene haciendo Carlos, no solo del año pasado, sino que en toda su formación, sobre todo de posgrado. Así que le damos la bienvenida formalmente y también agradecemos a todos y todas las que se conectan a la charla. Anticipamos que se está grabando, va a estar subida al canal de YouTube de las asambleas de graduados para que los que no pudieron conectarse en el día de hoy después puedan mirarla, o aquellos que quieran hacer énfasis o volver a mirar alguna cuestión particular de la charla puedan hacerlo. Carlos, gracias. Bienvenido. Yo no te escucho, Carlos. ¿Verdad? Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y me alegra un montón participar inaugurar este ciclo de charlas. Le agradezco a la Asamblea de Graduades de Geografía, especialmente a Diego, que me contactó el año pasado. No pude en ese momento, me acuerdo que era el principio de la cuarentena, y yo justo tuvimos un bebé. Bueno, estábamos medio, y tampoco, bueno, en ese momento tampoco había la cuestión de la producción de datos, lo que sucedía con la pandemia, era todo muy, muy disperso, pero bueno, luego con el transcurso del año se fue generando una producción de datos, y lo novedoso que es, bueno, ya comienzo le agradezco a todos los que están participando, porque ya como comienzo hablando de la charla. Bueno, a todos, ya estuvimos hablando con algunos de los que participan y otra gente conocida, docente. Bueno, Ana Berardi también, que fue docente. Bueno, a Mariano también lo conozco también de la carrera. A todos, muchas gracias por participar. Y bueno, eso es lo que sucedió a lo largo de 2020, por suerte, y eso relacionado a lo que es los datos de estadística vitales de mortalidad. La pandemia lo que permitió también es el acceso diario a datos de mortalidad, que en Argentina las estadísticas de mortalidad suelen estar disponibles mínimo 2 años después de que son... de que se dan las muertes. Por ejemplo, los datos de 2018, que son los últimos disponibles en Argentina, estuvieron disponibles recién el año pasado. En relación a eso, en el año 2018 fallecieron
en total 330.000 personas en todo un año. Y por la pandemia, en poco más de un año y medio, ya solo por COVID tenemos registradas, notificadas casi 100.000 muertes, solo por COVID. O sea que estamos hablando de una magnitud bastante considerable de la mortalidad y esto teniendo en cuenta que las muertes se hacen análisis sobre esas personas fallecidas, de testeos, test de PCR, o sea que puede haber un subregistro también de la mortalidad, aunque se cree que en el caso de Argentina es pequeño comparado con otros países, sobre todo los países europeos, en el momento en que registraron el primer pico, y especialmente en los países donde hubo una saturación del sistema de salud. Bueno, con respecto a esto, comparto la presentación. Dale. Si les parece. Yo te aviso cuando la estamos viendo, Carlos. Ahí ya se ve, ¿eh? Se ve. Yo la Sí. tengo en pantalla completa. Ustedes Acá se ve minimizada. minimizada. Y Pero, sí. Y ahí también, ahí se ve más minimizada todavía. no, igual queda. Debe ser por la opción a la hora de compartir la pantalla. Creo que tenés que elegir la de compartir ventana más que compartir pantalla. Bien. Y ahí elegí la que es de PowerPoint. Una ventana. Creo que sí, que va por ahí. Y elegí esa, pero si se ve del mismo tamaño, dejo. Ahí se ve del mismo tamaño que la primera vez que la compartí. Sí, por ahora sí. Bien. A ver, ahí ponerla para presentar ahí. Ahí seguro se va a ver, me parece. Ahora, No, quedó, pero se ve, Carlos. ¿se ve? Sí, sí. Bueno, Carlos, perdón que me meta, Diego. Sí, Igualmente Cristian. ahí nos sale la opción a lo que estamos participando de poder ponerla en pantalla completa, así que no habría problema. Ah, sí, no, a mí no me sale. Sí, a mí sí, de hecho la estoy viendo en pantalla completa, por eso hago la Ah, bueno, aclaración. perfecto. Gracias, Cristian. No, a mí no me sale. bueno, entonces, bárbaro, genial. Bueno, entonces, eso es lo que motivó empezar a analizar qué sucedía con la geografía de la mortalidad por COVID en Argentina. O sea, primero lo que también durante la primera ola era un gran número de muertes que se iba dando día a día. Y luego, y esta disponibilidad de datos que es diaria, actualizada, que es algo inédito para las estadísticas vitales, poder contar con un registro diario de lo que sucede con la mortalidad. Y a su vez, esta mortalidad está desagregada al nivel de departamento en Argentina. Y como vamos a ver también, en la ciudad de Buenos Aires está desagregada a nivel de barrio, que eso es algo también inusual para las estadísticas de mortalidad. Entonces, el objetivo era, bueno, analizar de diferentes escalas geográficas, primero a nivel nacional y luego a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué sucede con las variaciones espaciotemporales de la mortalidad. Y bueno, entonces, para eso nos basamos en el paradigma de la geografía cuantitativa, que lo que planteamos desde esa perspectiva y desde la geografía cuantitativa y desde la geografía de la salud, desde un paradigma cuantitativo, nos planteamos dos preguntas. Primero, si la disposición espacial, la distribución geográfica de riesgo de mortalidad se distribuye al azar o no. Está concentrado en determinados lugares o se distribuye aleatoriamente en un territorio determinado. Y después, ¿qué factores explican que la distribución de la mortalidad esté concentrada más en algunos lugares que otros? Entonces, para eso nos basamos en una serie de conceptos, tanto desde la geografía de la salud como desde la epidemiología,
para abordar esta problemática de la mortalidad por COVID en Argentina. En primer lugar, bueno, analizar la geografía de la mortalidad, pero la geografía más que la geografía en espacio y tiempo. O sea, lo que pretendíamos estudiar es, bueno, ¿cómo fue la difusión de la mortalidad? ¿En dónde se dio primero la mortalidad y luego hacia qué lugares avanzó esa mortalidad? Entonces, hablar primero de difusión de la mortalidad como un análisis en espacio y tiempo, y tomar en cuenta para eso un modelo de difusión de la mortalidad, que es el modelo de difusión jerárquica, que es un modelo cualitativo de la mortalidad dentro de un sistema de asentamiento de ciudades que plantea que primero una pandemia dentro de un sistema de ciudades, de asentamientos, primero se dan los primeros picos de mortalidad se dan en las grandes ciudades, en las principales ciudades. Y esas grandes ciudades funcionan como reservorios de contagio e infección, y luego, en una segunda fase, esos picos de mortalidad se van trasladando de manera jerárquica al resto del sistema de asentamientos, a las ciudades de segunda categoría y luego a las ciudades medianas y pequeñas. Y esa transmisión jerárquica es recurrente. Luego los segundos picos se dan en las grandes aglomeraciones y luego siguen sucediéndose esos picos en las ciudades más pequeñas. Entonces, nuestra primera hipótesis es que, bueno, la mortalidad por COVID, el primer pico de mortalidad se da en la principal aglomeración, que es el aglomerado Buenos Aires. Y luego, esos picos de mortalidad se iban a ir trasladando a otras aglomeraciones. En segundo término, abordamos esta problemática entendiendo la epidemiología como una ciencia poblacional. Esta ciencia poblacional lo que estudia son las causas de la incidencia entre poblaciones. La incidencia, por ejemplo, es la tasa de mortalidad. Lo que hace la epidemiología es comparar, bueno, entre dos poblaciones que viven en territorios diferentes. ¿Por qué una tiene una tasa más alta que la otra, que otra población? Esto no debe confundirse con lo que se plantea desde el punto de vista biomédico, que son las causas de los casos. ¿Por qué un individuo tiene COVID? Nosotros lo que planteamos de la epidemiología es por qué determinadas poblaciones tienen más riesgo de muerte como población que otras. Y esto se relaciona a las teorías, digamos, de los determinantes sociales de la mortalidad. Esto implica que hay factores que son contextuales, que no tienen que ver con características de los individuos y que inciden en que las personas enfermen más que otras y que mueran más que otras. Hay cuestiones como políticas económicas, desde el punto de vista macro, hasta cuestiones de las características de las ciudades y luego características de los barrios, esto para plantearlo en diferentes niveles, que hacen que determinadas poblaciones tengan más frecuencia de determinadas enfermedades o determinadas causas de mortalidad que otras. Y esto, en alguna medida, está en oposición al paradigma de los factores de riesgo, que son características siempre a nivel individual las que provocarían que una persona tenga COVID, y que suelen responsabilizar a los individuos de sus propias, de si tiene alguna enfermedad o si fallece. O sea, en el caso del COVID, bueno, todo recae en la responsabilidad del individuo. Bueno, el individuo tiene que lavarse las manos, el individuo tiene que usar tapabocas, uno tiene que alimentarse de buena manera para no tener un sobrepeso, que eso es una comorbilidad que puede empeorar la situación la situación de salud si uno tiene COVID. Son todas... La epidemiología de los paradigmas del riesgo se enfoca en medidas a nivel individual, cargando la responsabilidad sobre el individuo, y no en medidas contextuales, en medidas que tienen que ver con actuar sobre una población.
sobre, por ejemplo, lo que puede hacer el Estado para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Por ejemplo, mejorar la calidad de los espacios verdes, mejorar el acceso a la alimentación saludable. Entonces, bueno, de eso hablamos cuando hablamos de determinantes sociales de la mortalidad. Entonces, como segunda hipótesis, se ha probado que hay una serie de comorbilidades que aumentan la mortalidad por COVID. Y esas comorbilidades son hipertensión, obesidad, sobrepeso, diabetes, que son una serie de comorbilidades que se ha investigado en Latinoamérica y en los países centrales también, que tienen un patrón socioeconómico bien marcado. Las mayores tasas, prevalencias de sobrepeso, de diabetes, hoy en día suelen ser mayores en los estratos, en los niveles socioeconómicos de nivel más bajo. Entonces, uno con hipótesis que espera que el COVID va a tener un mayor impacto en estas poblaciones. Y si lo analizamos geográficamente, que en las áreas de menor nivel socioeconómico vamos a tener una mayor mortalidad. Ahora, desde el punto de vista metodológico, nosotros lo que hablamos es que vamos a estudiar la difusión en espacio y tiempo. O sea, vamos a estudiar la geografía, las variaciones espaciotemporales. Eso implica que analizar un fenómeno de salud en espacio y tiempo no es lo mismo que analizarlo en tiempo o en espacio. Nosotros acá tenemos dos figuras, ¿no? A la izquierda tenemos 9 áreas y la cantidad de casos en cada una. Lo que vemos es que la mayor frecuencia, la mayor concentración de casos que pueden ser muertes, se dan en el área 8. No sé si logran ver los números, ¿no? de cada área. Sí, sí. Entonces, sí, acá tenemos una concentración que es geográfica. La mayor cantidad de muertes se dan en el área 8. Luego pasamos a un estudio temporal. En el panel derecho. ¿Y qué es lo que observamos? Que si estos son meses, en el mes 6 tenemos la mayor concentración, digamos, de muertes, ¿no? Ahí tenemos una concentración temporal en el 6º mes. Entonces acá tenemos dos cosas diferentes. Tenemos un análisis espacial y otro temporal. Cada uno muestra concentraciones en espacio y en tiempo, pero no tenemos, en estos casos, no tenemos un análisis espacio-temporal que combine ambas dimensiones. Tenemos dos cosas, las dos dimensiones están separadas. Acá tenemos dos gráficos que son de variación temporal, pero dentro de cada gráfico tenemos unos números que van del 1 al 9, no sé si los pueden ver. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que observan en la situación A y B? ¿Hay alguna concentración en algún mes de casos de un área determinada? Logro distinguir, lo veo chiquito, pero logro distinguir que en la primera situación no solo se concentra, digamos, el 8 está en el mes 6, el área 8 y el mes 6 coinciden, mucho más que en la situación B. Sí, después el área 8 casi que deja de tener casos en la situación A. En la situación A, el área 8 deja de tener casos en ¿dónde? Y yo veo muchos casos en el mes 6 y después queda un caso y poco Bien. más. O sea, de tener un porcentaje elevadísimo de los casos a un porcentaje muy bajo. Bien, entonces, acá lo que vemos, y en el cambio, en el panel B, en el gráfico B, vemos que hay como más aleatorio, hay una mayor redistribución de los casos en cada área. Esto la situación A, lo que nos está indicando es una concentración tanto en espacio como en tiempo. Tenemos que en el tiempo hay una concentración de muertes,
pero que a su vez, en el mes 6, pero que a su vez en ese mismo mes esa concentración se da principalmente en el área 8. Entonces ahí, eso es un análisis espacio-temporal. Ahí en este caso estamos combinando ambas dimensiones. En las dos situaciones combinamos espacio y tiempo, pero en la situación A vemos una concentración espacio-temporal de muertes en el área 8 y en el mes 6. Entonces, esto es lo que... entonces, la metodología que vamos a emplear es una metodología, no vamos a entrar a hablar de la cuestión metodológica porque es muy matemática, pero las técnicas que utilizamos en lo que vamos a discutir tienen que ver con esto, con técnicas espaciotemporales que tratan de detectar concentraciones de muertes tanto en tiempo como en espacio de manera combinada. Y estas concentraciones en espacio y tiempo las denominamos conglomerados. En inglés se denominan clusters. Conglomerados de mortalidad. Entonces, como le decía anteriormente, bueno, ¿cómo se manifiestan estos patrones de distribución en el espacio geográfico y en el tiempo y dónde se localizan los conglomerados de mortalidad alta? En este caso, por COVID. Esto es lo que nos preguntamos. Y nuestro objetivo general es, bueno, describir, es un análisis descriptivo, describir la difusión espacio-temporal de las muertes por COVID en Argentina y analizar sus desigualdades socioespaciales en la Argentina. O sea, estos conglomerados espacio-temporales, ¿dónde se localizan? ¿En áreas de nivel socioeconómico bajo? ¿En áreas de nivel socioeconómico alto? ¿Y eso en qué momento se da? En primer lugar, lo que nos planteamos es, bueno, es hacer un análisis de esta difusión espacio-temporal de las muertes en toda la Argentina, desde el comienzo de la pandemia hasta el 17 de octubre. Entonces, como les decía, estamos describiendo la difusión espacio-temporal de estas muertes y las desigualdades socioespaciales en Argentina. Pero lo que vemos, bueno, producto del análisis espacio-temporal, acá tenemos dos tipos de áreas. Tenemos las áreas que son rojas, en donde son áreas que en determinado tiempo y en espacio se dieron más muertes de las esperadas si las muertes se distribuyeran de manera aleatoria. Y las áreas azules son áreas donde se dieron muertes más bajas de las esperadas. Lo que se ve en este mapa es que principalmente las áreas de mortalidad mayor a la esperada se dieron en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en las zonas periféricas, no tan periféricas, pero en las zonas del Gran Buenos Aires. Y esas áreas y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No sé si pueden ver el texto que está abajo del mapa pequeño. Bueno, ahí se menciona el número de cada conglomerado y se menciona, bueno, el periodo en que se produjo, el periodo en donde duró ese conglomerado, las muertes que se observaron y las muertes que eran esperadas de acuerdo al procedimiento estadístico. Lo que se ve es que los primeros picos de mortalidad se dieron en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el área 9, esto a partir del 21 de marzo, el 5 de mayo, y luego comenzaron a darse picos de mortalidad, primero en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a partir del 8 de abril hasta el 30 de julio, luego en la zona norte del Gran Buenos Aires, en la zona de Vicente López, San Isidro, esto a partir del 28 de abril, y en tercer lugar, en la zona sur del Gran Buenos Aires, pegada a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a partir del 2 de junio. Es como que se dio una secuencia temporal de estos picos de mortalidad, primero en la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego en la zona norte, que es la zona más rica del Gran Buenos Aires, y luego en la zona sur, que en términos relativos es de menor nivel socioeconómico que la zona norte. ¿Esto por qué lo digo? Porque una hipótesis que se planteaba es que estos picos de mortalidad primero se iban a dar en las áreas de mejor nivel socioeconómico, porque justo se dio
luego del verano, gente que viajó al exterior, principalmente Europa. El primer brote de mortalidad se dio fuera de China, fue en Italia, en la zona norte de Italia, y mucha gente vino de Europa, especialmente de Italia, y era población que residía en zonas de nivel socioeconómico alto. Entonces, se ve más o menos ese patrón. Esto a nivel nacional. Lo que también se ve en este mapa es que aparentemente hubo un efecto importante de las medidas de aislamiento social, de las medidas de cuarentena, porque las áreas azules, en tonos azules, son áreas de muy baja mortalidad, y estas áreas se dan desde los meses de mayo hasta agosto. Y se dan en un eje que incluye varias ciudades grandes, como el área 4, que incluye ciudades grandes y medianas, que incluye Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, todo lo que es las principales ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Luego el área 1, que incluye Córdoba, Rosario, Santa Fe, y el área 2, en el norte del país, que incluye Tucumán y las otras aglomeraciones del NOA. Entonces, esa difusión que se esperaba hacia el interior de la Argentina, en las principales aglomeraciones del interior, no se dio por lo menos hasta agosto. Y también lo que se muestra es que las medidas preventivas, aparentemente las medidas preventivas que se tomaron luego del primer pico de mortalidad en el invierno, y posiblemente tuvieron algún efecto. O sea, se dieron medidas a nivel local. Hubo un relajamiento de las medidas restrictivas que provocó un pico de mortalidad en el invierno, pero también las ciudades en el interior del país fueron tomando medidas, algunas medidas restrictivas, y eso también en combinación con las medidas que tomaron los propios individuos y las poblaciones vulnerables, como las personas con comorbilidades y los adultos mayores. Entonces, lo que hicimos en segundo lugar es comparar características socioeconómicas, sociodemográficas, entre las áreas de baja mortalidad, las áreas azules, y las áreas rojas, las áreas de alta mortalidad. Lo que ven, estos son gráficos de puntos. Cada punto es un departamento de la Argentina, es un área, un departamento o una comuna en la ciudad de Buenos Aires, y la barra gruesa del medio es la mediana, la mediana de la distribución de los datos. En el primer panel lo que se ve es el eje vertical, es el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas, como se lo tomó como un indicador de pobreza estructural, y lo que se ve que entre las áreas de baja mortalidad y las áreas de alta mortalidad no hay diferencias en las distribuciones. No se ve que en las áreas de alta mortalidad haya un mayor porcentaje de NBI. En cambio, en el panel del medio, que compara la densidad poblacional entre los dos tipos de áreas de baja mortalidad y de alta mortalidad, sí se ve que en las áreas de mortalidad alta los puntos están localizados a medida que aumenta la densidad poblacional. Y lo mismo se observa en el panel del derecho con respecto al porcentaje de población de 60 o más años, que es una de las poblaciones más vulnerables a la mortalidad por COVID. Ahí se muestra que en los conglomerados de mortalidad alta hay mayores porcentajes de población adulta mayor. Entonces, lo que se puede concluir de este análisis que se hizo hasta octubre del año pasado en Argentina es que, en primer lugar, no se detectaron, como habíamos hablado anteriormente, no se detectaron áreas de picos de mortalidad alta entre septiembre y octubre. Esto es lo que indica, o sea, ese pico alto de mortalidad que hubo hasta agosto bajó, y en parte esas áreas no hubieron áreas de alta mortalidad luego, en este periodo de septiembre-octubre, y como les voy a mostrar en el mapa, y además
esas áreas además emergieron áreas de baja mortalidad en la periferia del Gran Buenos Aires, que son las áreas 8 y 7. En esas áreas, a partir de mediados de septiembre, comenzó a verse un descenso de la mortalidad, que son áreas de nivel socioeconómico, por lo general, más bajo que las áreas centrales, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. En segundo lugar, tampoco se detectó una difusión de la mortalidad hacia las áreas más pobres de la Argentina. No vimos, por lo menos hasta octubre, no se vieron picos de mortalidad en la zona norte de la Argentina, como se esperaba que sucediera y como se vio, por ejemplo, en otros países. Por ejemplo, en Brasil se vio un pico importante en Manaus, en la zona norte del país. Y eso afectó también a algunas áreas, países limítrofes, por ejemplo, en Colombia. Entonces, no se vio una difusión, esto posiblemente por las medidas restrictivas que si bien se relajaron, hubo cierto control de la movilidad y eso aparentemente pudo haber impedido que la mortalidad crezca en las áreas que son de pobreza estructural en el norte del país. Y en tercer lugar, estos resultados apoyan el modelo de la difusión de la mortalidad en la primera fase, que es de transmisión jerárquica que afecta a la principal área urbana de la Argentina. La mortalidad por COVID ha afectado principalmente en esa primera fase al aglomerado de Buenos Aires. Y eso se ha visto también ahora con esta tercera ola. Ha habido un primer pico, aparentemente, en el aglomerado de Buenos Aires y luego una difusión. Una vez que empiezan a bajar los casos en el aglomerado de Buenos Aires, los casos y la mortalidad, se empieza a ver en paralelo picos de mortalidad en el interior de la Argentina, en otras aglomeraciones menores. Entonces, además, también quisimos ver, qué pasaba con estas variaciones de la espacio-temporales de la mortalidad a nivel intraurbano, dentro de una ciudad. Y cómo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó también a publicar los datos por su cuenta, los datos de mortalidad a nivel de barrios, a nivel de un nivel desagregado de los barrios que es mucho menor a los departamentos a nivel nacional. También quisimos explorar esta cuestión, cómo fue la difusión en espacio y tiempo de las muertes dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y a nivel intraurbano, y con la ventaja de tener los barrios, que son unidades a nivel socioeconómico mucho más homogéneas que los partidos en la provincia de Buenos Aires o los departamentos en el resto de la Argentina. Entonces, acá aplicamos también una técnica que nos permitió detectar estas áreas de mayor mortalidad esperada, que son las áreas rojas, en tonos rojos, y las áreas azules, en tonos azules, que son las áreas con mortalidad más baja a la esperada, y lo subdividimos en dos poblaciones. En la población de menor a 60 años y población de 60 años o más. Esto porque quizás la población de menos de 60 años, nuestra hipótesis es que puede tener un patrón socioeconómico más marcado, ya que hay comorbilidades como el sobrepeso, obesidad o diabetes, que como la bibliografía nos sugería que había un patrón socioeconómico marcado, eso podría impactar en la mortalidad de la población relativamente más joven, en mayor medida que en la población adulta mayor. Lo que se ve en ambos mapas es un patrón similar en general, ¿no? Se ve una división norte-sur de la mortalidad, por lo menos en términos geográficos,
donde tenemos las zonas norte y oeste con áreas de baja mortalidad y la zona sur con áreas de mortalidad alta. Hay pequeñas excepciones como el caso del barrio de Retiro, en la población de menos de 60 años, en donde se localiza la Villa 31, donde se dio un brote importante de COVID, el primero, que en el caso de la mortalidad comenzó a darse un pico de muertes a partir del 10 de mayo. Y luego comenzaron a darse otros picos de mortalidad en la zona sur. Principalmente, bueno, en el área 1 y el área 2, en la población de menos de 60 años, el área 2, el barrio de Flores, donde está la Villa 1, 11, 14, que es la de mayor población luego de la Villa 31. Pero en la zona... Carlos, ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Coincidió esto en el periodo que estás analizando con una estrategia del gobierno nacional de testear, digamos, determinados barrios, asentamientos? No sé si recuerdan el año pasado, más o menos para esta época, un poquito antes, que hubo una estrategia específica para los barrios así de asentamientos, como hasta en algún momento bastante violento, de como cercar la zona y hacer testeos masivos, ¿no? Sí, son los planes de detectar, ¿no? Lo que me parece que Mariano se refiere. Lo que Sí, hay me parece que yo también estaba pensando en esa situación cuando se dio mediáticamente, sobre todo, por lo menos desde acá, lo que estábamos en Mar del Plata, que empezó a llegar, digamos, medio de manera desordenada y masiva información respecto a que el principal brote en Ciudad de Buenos Aires estaba en determinados asentamientos precarios, digamos. Y ahí como que duró, creo que no duró más de 2, 3 semanas, digamos, esa situación en donde se había puesto fuerte el foco, digamos, de atención, por lo menos mediático, en esos asentamientos. Quizá me parece, Mariano preguntaba a que si esa situación temporal coincide con algún pico, digamos, esperado o que se dio de mortalidad, digamos, o casos en esos asentamientos, o era más una movida mediática para correr el foco hacia esas poblaciones. No, eso coincide, el pico, el brote de Villa 31 coincide con el comienzo de lo que fue el plan de detectar, que en la Ciudad de Buenos Aires estuvo coordinado tanto por Ciudad de Buenos Aires como por Nación, y en el Gran Buenos Aires lo hizo Nación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Quizás en el caso de la Villa 31, el plan fue, el plan detectar terminó confirmando una situación de alto contagio, y quizás en la zona sur del Gran Buenos Aires, que los picos de casos llegaron después, tuvo una cuestión más preventiva. Por ejemplo, hay un trabajo sobre los asentamientos de Quilmes, de relevamientos de cero prevalencia en el sur de Gran Buenos Aires. Es como que los planes de detectar comenzaron con ese brote y después tuvieron una función más preventiva que en ese primer caso. De todas maneras, como se ve en el mapa, luego de la Villa 31 se da el brote en el barrio de Flores, y se dieron se dieron, como se ve en el mapa, se fueron dando brotes de mortalidad a pesar de los relevamientos en detectar. Eso es lo que indicaría esta distribución. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el mapa de la población de 60 o más años, en la zona de Flores también y barrios aledaños, se da un pico de mortalidad en el 5 de julio, cuando ya el plan detectar ya estaba en funcionamiento. Pero bueno, todas las muertes no se dieron en
solamente en asentamientos precarios. Hubieron muertes también en geriátricos y en áreas que no estaban fuera de estos asentamientos. Entonces, lamentablemente eso, los datos, no tenemos datos, no tengo datos exclusivos de los asentamientos. La página, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publica una estadística en asentamientos, pero es agregada. Es para todos los asentamientos. No he visto que, por lo menos, bueno, no, pues quizás puede haber, pero no he encontrado algo bien detallado en espacio y tiempo por asentamiento, con respecto a mortalidad. Pero bueno, se ve en los mapas una división marcada que coincide con una división de hace décadas en lo que son las desigualdades socioeconómicas entre participantes de las décadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, hay una división, se dice, a través de la avenida Rivadavia divide la ciudad en dos partes en términos socioeconómicos, a grosso modo, pero bueno, se da ese patrón en la mortalidad en el periodo que estamos analizando, que es desde el comienzo de la pandemia, en este caso, hasta el 3 de noviembre. Entonces, vi aquí unos mensajes, ahora voy a comentar, porque se agregaron varios mensajes, disculpen, ahora después los comentamos. Pero bueno, yo ahí aclaré, perdón, Carlos, que después cuando terminemos, como para ordenarnos, cuando termina la presentación, retomamos algunas de las preguntas que fueron apareciendo en el chat, si te parece. Bueno, bárbaro. Entonces, los que le comentaba sobre esta división norte-sur a nivel socioeconómico, bueno, la vemos en el mapa izquierdo, en donde mapeamos el porcentaje de hogares con necesidad básica insatisfechas con base en el censo 2010, y también mapeamos la densidad poblacional, porque quizás los contagios y luego las muertes se dan también en áreas en donde hay mucho tránsito de personas, mucha gente en transporte público, en determinados espacios comunes, y en época, en el relajamiento de las medidas de cuarentena, eso se pudo haber aumentado el contagio también. Pero lo que se ve en el mapa es que el patrón de mortalidad espacio-temporal está más asociado a la cuestión de pobreza estructural que de densidad poblacional. Esto también lo vemos con los gráficos de puntos. En los paneles de arriba tenemos cómo varía la densidad poblacional, tanto en población de menos de 60 años como en población de 60 años, y con respecto a la densidad poblacional, en los paneles de arriba no hay diferencias cada punto azul son barrios y los triángulos rojos es la mediana, pero al ver la distribución de los puntos no se ven diferencias tanto entre los barrios de mortalidad alta y los barrios de mortalidad baja en lo que es densidad poblacional. En cambio, en los paneles inferiores, en los gráficos inferiores, en lo que es NBI, porcentaje de hogares con NBI, sí se ve una diferencia marcada, en donde en los barrios de mortalidad alta es mayor el porcentaje de NBI, tanto en población de menos de 60 años como en población de 60 o más años. Otra cuestión es que, volviendo a los mapas de mortalidad alta y mortalidad baja, la zona oeste de la ciudad, la zona norte y la zona oeste, tuvo una mortalidad casi nula desde principios de marzo hasta fines de mayo y mediados de junio. Lo que indica es que las medidas restrictivas, las medidas duras de cuarentena que se dieron en los primeros meses, tuvieron cierto impacto en lo que fue la configuración geográfica en espacio y tiempo de la mortalidad por COVID. Fueron zonas, como se ve, o sea, inclusive la zona en la población de menos de 60 años, que incluye el barrio de Caballito y barrios aledaños, tenemos que
se observaron, no hubieron muertes entre el 3 de marzo, por ejemplo, y el 17 de junio. Lo mismo para barrios del extremo oeste de la ciudad de Buenos Aires. Esto también a colación de lo que sucedió a nivel nacional, ¿no? A escala local, vemos también que hubo aparentemente un impacto sobre áreas de densidad poblacional baja o áreas de nivel socioeconómico alto en los primeros meses de las medidas restrictivas de circulación. Bueno, entonces, como conclusión, es que la mortalidad por COVID dentro de la ciudad de Buenos Aires sí mostró un patrón marcado de desigualdad socioeconómica, mostró una brecha norte-sur que coincide con una brecha socioeconómica persistente desde hace décadas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Al contrario de lo que sucedió a escala nacional, aparentemente. No hubo a escala nacional un patrón similar. No tuvimos a nivel, por lo menos hasta octubre, picos de mortalidad en la zona norte del país. En tercer lugar, el objetivo fue explorar qué sucedió, seguimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué sucedió con la mortalidad comparando las primeras 2 olas de transmisión del virus. Y esto dentro de una ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con estas brechas que nosotros vemos, estas desigualdades socioeconómicas? Entonces, bueno, nuestro objetivo específico en este tercer mini estudio fue analizar las diferencias de las desigualdades socioespaciales de la mortalidad por COVID entre 2 olas de propagación del virus dentro de la ciudad de Buenos Aires. En este gráfico tenemos, en el eje vertical, tenemos el número de muertes, el número absoluto, y en el eje horizontal tenemos los días. Desde el 7 de marzo, que se dio la primera muerte en la ciudad de Buenos Aires, 7 de marzo de 2020, hasta el 6 de marzo de este año, 2021. Y con la misma técnica estadística lo que hicimos es detectar las concentraciones solamente en el tiempo de la mortalidad. Entonces lo que vemos es la concentración que hubo en la primera ola, que fue desde el 14 de junio hasta el 15 de octubre, dentro de la ciudad de Buenos Aires se dio un pico grande de muertes. Luego empezaron a bajar las muertes hacia principios de diciembre, fines de noviembre, bajaron a su mínimo la cantidad de muertes. Y luego comenzó a haber un pico de un aumento de las muertes y ese aumento se concentró entre el 15 de enero de 2021 y el 19 de febrero de 2021. Este pico de mortalidad que se dio en el verano en la ciudad de Buenos Aires, si bien es mucho más bajo que el gran pico del invierno de 2020, se dio con un pico de casos que fue igual entre las 2 olas, ¿no? Entre las 2 olas, en la ola de propagación del virus de invierno y la ola de propagación del virus del verano en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de casos diarios, los máximos fueron iguales, pero fue menos mortal el pico del verano. Esto porque esa propagación de casos se dio predominantemente en población más joven. Ahora, nuestra duda es, bueno, este pico que se dio en el verano, ¿se replicó esa desigualdad, esa brecha socioeconómica de la mortalidad dentro de la ciudad de Buenos Aires? ¿Se dio la misma diferenciación norte-sur? Y por lo menos surge una primera hipótesis, que es que, y esto basado en un estudio que se hizo en Italia, es que no sería el mismo patrón de desigualdad socioeconómica porque esta primer gran ola de invierno pudo haber generado inmunidad en las poblaciones que fueron digamos, muy perjudicadas por el virus en una primera ola. Entonces, la hipótesis es que, bueno, las poblaciones del sur de la ciudad, en donde hubo una propagación mucho más alta, se generó una inmunidad, un nivel de inmunidad en esa población que los protegió de alguna manera de esta segunda ola de propagación en el verano.
Entonces, bueno, mapeamos las tasas de mortalidad, o sea, la cantidad de muertes cada 100.000 habitantes, tanto en población a la izquierda, tanto en población de menos de 60 años, y a la derecha, población de 60 o más años. Y los dos mapas de arriba es la mortalidad en el pico de invierno, que fue del 14 de junio al 15 de octubre, y los mapas inferiores son los picos de verano, que son del 15 de enero al 19 de febrero de este año. Pero lo que se ve es que, como veíamos anteriormente, lo que se vio que en el pico del invierno del 2020, de junio a octubre, se vio esta brecha que veíamos anteriormente, marcada entre el norte y el sur, pero luego, en la ola del verano, no se ve un patrón marcado norte-sur. No se ve, por lo menos, el mismo patrón. No hay una división clara entre, si ustedes ven, por ejemplo, en la población de menos de 60 años, el cuartil de mayor mortalidad tiene áreas en el sur de la ciudad, pero también en la zona centro de la ciudad, y hay un barrio en la zona creo que Villa Urquiza, en la zona norte. Lo mismo en la población de 60 o más años. Hay una concentración, no hay una concentración marcada en el sur, hay más bien una concentración de tasas de mortalidad alta, pero no es tampoco concentración, porque son áreas de alta mortalidad rodeadas de áreas de baja mortalidad, con tasas de baja mortalidad. Entonces no se ve visualmente el mismo patrón. Entonces lo que hicimos también es un modelo de regresión que incorpora esta distribución espacial de las tasas de mortalidad, y comparamos la mortalidad las tasas de mortalidad las comparamos en terciles de pobreza. Esto es, o sea, los 48 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ordenamos de los de menos porcentaje de NBI a los de mayor porcentaje de NBI, los dividimos en 3 partes iguales. Entonces tenemos, en el eje horizontal tenemos los barrios separados por niveles de porcentaje de NBI, el nivel bajo, de mejor nivel socioeconómico, nivel medio y nivel alto. El nivel alto es de mayor porcentaje de NBI. A su vez los dividimos en las 2 olas. Los primeros 3 puntos son de la primera ola de invierno, y los segundos 3 puntos son de la ola del verano. Y a su vez están divididos por grupo etario. Tenemos de menos de 60 años y después tenemos de 60 o más años. Y en el eje vertical tenemos un riesgo relativo. Este riesgo relativo se puede interpretar como un porcentaje, como un aumento porcentual, con respecto siempre a los barrios de nivel socioeconómico más alto. Si los 3 puntos estuvieran en el eje 1, tendrían la misma mortalidad los 3 terciles, los 3 niveles. Ahora, o sea, los 2 puntos, los puntos del nivel medio y del nivel alto, son riesgos relativos con respecto al nivel más bajo, que es el valor 1. Por ejemplo, en la primera ola, en la población de 0 a 59 años, en la primera ola se ve un gradiente de mayor mortalidad a medida que aumenta el porcentaje de NBI. Por ejemplo, en el nivel medio, con respecto al nivel más bajo, tenemos un 50% más de muerte que en el nivel bajo. Y a su vez, en el nivel alto tenemos un riesgo relativo 3, o sea, tenemos 3 veces más de mortalidad, o un 200% más de mortalidad con respecto al nivel bajo. ¿Qué vemos en la segunda ola? En la segunda ola, si bien son mayores los riesgos relativos en los niveles medios y altos de pobreza, los intervalos de credibilidad, esto es, los valores que puede asumir la mortalidad con un 95% de confianza, si hiciéramos el estudio muchas más veces, tendríamos que
los valores de mortalidad podrían ser inclusive más bajos, o sea, porque el valor es menos que 1, o podrían ser mucho más altos. O sea, si estos intervalos tocan el 1, quiere decir que no hay diferencias con respecto al nivel más bajo. Entonces lo que vemos en la segunda ola es que no hay diferencias en la mortalidad entre los terciles, entre los 3 grupos de barrios por nivel socioeconómico. Y lo mismo con la población de 60 o más años. En la primera ola vemos que la mortalidad va aumentando con respecto al nivel socioeconómico, al mejor nivel socioeconómico, y que en el nivel socioeconómico de mayor pobreza, de mayor porcentaje de NBI, es mayor al 50% con respecto al nivel socioeconómico de mejor posición socioeconómica, pero luego vemos que en la segunda ola casi no hay diferencias entre los diferentes terciles de nivel socioeconómico, que era lo que veíamos en el mapa. O sea, en la ola de verano no hay desigualdades socioeconómicas de la mortalidad. Entonces esto quizás está en línea con lo que se observó en un estudio en Italia, en donde posiblemente los mayores niveles de inmunidad en los barrios que fueron más atacados por el COVID en la primera ola, eso sirvió de alguna manera como protección en la segunda ola. O sirvió para homogeneizar las tasas de mortalidad entre los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también que pudo haber un efecto temor, que en aquellos barrios en donde hubo una alta mortalidad en el invierno, también se hayan reforzado las estrategias de prevención a nivel individual o a nivel colectivo, a nivel barrial. Esto, cabe aclarar, esta segunda ola de verano aparentemente se dio con una propagación baja de las variantes que tenían mayor nivel de contagiosidad provenientes de otros países, y la campaña de vacunación recién comenzaba en la ciudad de Buenos Aires, o sea que no es poco probable que también haya un efecto de la campaña de vacunación porque comenzaba recién en ese momento. Entonces, bueno, aparentemente en la ola de verano no hubo una brecha de la mortalidad, no hubieron desigualdades socioeconómicas altas de la mortalidad al interior de la ciudad de Buenos Aires. Que aparentemente el panorama sería diferente con lo que pasó en la tercera ola, que en los medios se denomina segunda ola, que es esta ola que arrancó en abril, en donde hay una mezcla tanto de la campaña de vacunación que se fue masificando, como también de la entrada de nuevas variantes del virus. Por ejemplo, en La Plata empezó a predominar mucho más la variante que hoy tiene otra denominación, que era la variante de Manaus, con respecto a la ciudad de Buenos Aires, que aparentemente, de acuerdo a algunos estudios, tiene una mayor diversidad de variantes. Entonces, bueno, eso podría también generar diferentes patrones de mortalidad. Entonces, bueno, esta era la idea, digamos, explorar, realizar análisis descriptivo de qué es lo que ha sucedido con la mortalidad. Actualmente realicé un análisis exploratorio y aparentemente producto de la vacunación, el impacto, la baja de la mortalidad en adultos mayores, especialmente de 70 o más años, está siendo mucho mayor en la zona del Gran Buenos Aires con respecto al interior de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que podría decir de manera muy general de lo que sucede ahora a nivel geográfico con la mortalidad y aparentemente en relación a lo que viene siendo la vacunación. Bueno, les agradezco muchísimo por estar en la reunión y prestar atención, y bueno, ahora si quieren pasamos a lo que han escrito ustedes. Bien, Carlos, muchas gracias. Yo había tenido la oportunidad en la semana de leer algunos de los trabajos que sacaste el año pasado o a principios de este año.
bueno, me fui interiorizando en primera instancia con algunas de las particularidades que fuiste comentando. Me llamó la atención. En principio fue, bueno, una situación que se da, que por ahí replica algún esquema hacia el interior de la ciudad de Buenos Aires, que algunos de nosotros por ahí lo conocemos a partir de la situación socioeconómica y cómo se dan mayores índices o tasas de mortalidad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Después, tirando algunas de esas hipótesis, como vos decías, respecto a la situación nacional, en donde, como vos marcaste, no se advierten situaciones alarmantes o de tasas elevadas en el noreste o en el noroeste del país. Eso también me ha llamado la atención respecto a comentar los trabajos que has hecho. Y después, imagino una situación, digamos, de estar día a día al corriente de los datos que van saliendo. Como vos dijiste, para estudiar mortalidad, en principio hay ahora, respecto a la pandemia, un desagregado muy importante de datos que les permiten hacer este tipo de trabajo y que terminan siendo muy enriquecedor, digamos, para los que trabajamos por ahí con datos originados en organismos oficiales. Por ahí siempre nos muestran una generalidad y cuando tenemos que hacer algún análisis muy minucioso hay que pedir específicamente algún dato en particular. Imagino que en este contexto los que trabajan estos temas, sobre todo vinculados a la salud y la mortalidad, les ha llegado un caudal de datos que es muy interesante de trabajar. Estás muteado, Carlos. Perdón. Por suerte se dio con COVID. Al principio, esto también se daba, por ejemplo, en Brasil, había información por parte de municipios o de los gobiernos de los estados, y luego y en México también sucedió lo mismo. Luego se centralizó la información y se empezó a difundir diariamente información centralizada y con un nivel de desagregación interesante para estudiar la mortalidad. Si inauguramos la sección, digamos, de preguntas, voy a pecar acá de estar conduciendo y adelanto la mía respecto a algunas discusiones que hemos tenido con compañeras y compañeras acá, sobre todo de geografía y de otras ciencias que uno se va encontrando en discusiones respecto a esta situación argentina en particular, o quizás lo podamos extrapolar de alguna manera a Latinoamérica, de encontrarnos recurrentemente en posiciones de vanguardia que vos de alguna manera adelantaste en el inicio de la charla respecto a cantidad de muertes cada millón de habitantes, cantidad de contagio y demás, y recurrentemente veíamos a nuestro país en las primeras posiciones. Digamos, me gustaría, digamos, que comenten en ese sentido si se puede aproximar a por qué nos encontramos como país y como región a la vanguardia. Yo aproximo, digamos, esa discusión que tuve con un compañero, decirle, o lo que yo sentía era que nuestro país, en términos de mediciones, hacía un sincericidio, digamos, una manera de mostrar y relevar, creo que vos lo dijiste al comienzo, la mayor parte de los fallecimientos estaban registrados y la información estaba circulando, y eso daba para nuestro país o ubicarse en posiciones elevadas. Y desconozco qué sistema utilizaron los otros países y si hay subregistro. En ese sentido, me parece que el sistema de medición argentino registra todo, digamos, y eso nos pone en posiciones elevadas, pero me gustaría que obviamente vos, que trabajás sobre el tema, lo aclares. No, previo a la pandemia, el sistema de registro de estadísticas vitales con respecto a la mortalidad en Argentina es muy bueno con respecto al registro de las muertes totales. Quizás no así en causas de muerte. Por ejemplo, en lo que son lesiones, hay un porcentaje importante de muertes en donde uno no sabe si una persona falleció con un arma de fuego, pero no sabe si fue homicidio o suicidio, por ejemplo. Se dan a veces ese tipo de cuestiones, pero en lo que es registro de muerte, el registro es muy bueno. Hay otros países de Latinoamérica que tienen fallas ya en el registro de las muertes. Y con respecto al COVID, lo que sucedió en los países centrales es que
su sistema de salud saturaron durante el primer pico de la mortalidad y estudios posteriores indicarían de que hubo un subregistro importante de las muertes. Entonces, la ventaja que tuvo Argentina es que en ese momento donde estaba ese pico de muertes en los países más desarrollados, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, acá había una cuarentena y luego cuando comenzó a subir la mortalidad acá, el sistema de salud estuvo más preparado y se cree que hubo un registro y es más, hay un estudio de la provincia de Buenos Aires analizando este posible subregistro y en el caso, por lo menos, de la provincia de Buenos Aires, no hubo un subregistro comparable al de los países, al de algunos países europeos y en Estados Unidos. Además, la provincia de Buenos Aires mejoró el sistema de registro, lo que es una ventaja a la hora de analizar las muertes diarias, porque lo que se vio es que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay como un retraso de las muertes. Si uno quiere analizar las muertes, no es recomendable tomar las mortalidades al día de ayer, sino un mes antes. Bajar los datos, por ejemplo, hoy, pero analizar las muertes hasta un mes, por ejemplo, el 13 de junio. Pero aparentemente, y eso por un lado, en los países europeos, en Estados Unidos, cuando se dio el primer pico, hubo un subregistro que se cree que fue importante. Y nosotros no tuvimos, afortunadamente, esa situación. Y en segundo lugar, cuando se publican las tasas de mortalidad, no se ajustan por edad, por estructura etaria. Y Argentina tiene una estructura etaria más envejecida con respecto a otros países. Pero también hay que considerar eso, sobre todo en Latinoamérica. Si en Argentina hay un porcentaje mayor de población adulta, mayor con respecto a otros países, y va a tener más mortalidad por COVID. Entonces, para comparar entre países también hay que hacer un ajuste y a veces, por ejemplo, en la estadística de la Organización Mundial de la Salud, la tasa aparentemente no es ajustada o no se indica que sea ajustada. Y hay relación, Carlos, también con la urbanización y también con la elevada urbanización de Argentina. ¿Tenga que ver con esas altas tasas? Digo, por densidad de población. Sí, pero los niveles de urbanización en Europa y en Estados Unidos también son elevados. Lo que sí, Argentina tiene un nivel de macrocefalia que por ahí es mucho mayor. Esto me refiero al tamaño de la ciudad, de su principal aglomerado con respecto a las restantes. Pero también hay cuestiones territoriales también. No es lo mismo un país pequeño que un país extenso, que tiene un sistema de ciudades muy disperso, y sobre todo en el centro y norte del país, que está bastante integrado, y además que comparte muchas fronteras con otros países. No es lo mismo Nueva Zelanda que Argentina, por ejemplo, para mencionar un país que controló muy bien la pandemia. Una isla con población pequeña, no tan densa, y va a tener muchas mejores posibilidades de controlar la pandemia que un país extenso, que tiene niveles de urbanización medio elevados y que a su vez comparte frontera con otros países. Ahora, el análisis geográfico no daría cuenta de brotes de casos o de mortalidad asociados a cuestiones de intercambio fronterizo. Por ejemplo, ahora, hace poco vi un artículo, un manuscrito que se envió en una revista de lo que pasó en Colombia, y en Colombia se detectó un pico de casos en el sur de Colombia, en la Amazonia colombiana, y los autores lo que comentan que pudo estar asociado al pico de Manaus, a un aumento fuerte de los casos y la mortalidad en el pico del año pasado de invierno. Entonces,
creen que, y ese pico de mortalidad estuvo como muy desconectado de lo que pasó en el resto del país, en el resto de Colombia. Eso aparentemente no sucedió acá. Sí, quizás sí en el caso del norte del país, en un episodio que se dio en el invierno, de transmisión en un brote, pero los datos, por lo menos en mortalidad, no reflejaron un aumento de las muertes. Eso también, acá, por eso también la cuestión de investigar las muertes, porque el COVID, en general, para determinados sectores poblacionales, para los más jóvenes, por lo menos las primeras variantes, no tenían el mismo efecto que en las poblaciones más adultas. Y por otro lado, también el interés de estudiar la mortalidad por COVID, porque tiene esto que algunos denominan esta cuestión sindémica de una conexión bastante importante con lo que es la pandemia de las enfermedades crónicas, que está asociada a un estilo de vida en donde la población es sedentaria y a su vez tiene un consumo de alimento que no se corresponde con lo que hace. O sea, las sociedades se van haciendo más predominantes en el sector de servicios. En el sector de servicios la gente está sentada, trabaja y tiene un consumo de calorías que no se corresponde con esa actividad. Y las ciudades tampoco no ofrecen muchas posibilidades de que la gente pueda hacer actividad física en lugares gratuitos, públicos, no hay espacios verdes, entonces eso generó un combo que con COVID fue explosivo, porque COVID justamente ataca esta situación que viene de arrastre, que en algunos países es preocupante, como es la situación de la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Que aparentemente sobrepeso, diabetes y obesidad, en el caso del COVID, genera más mortalidad prematura, como dice la palabra prematura, genera más mortalidad en los más jóvenes. Bien, ahí está, muy claro. Gracias, Carlos. Sí, esa última parte es sumamente interesante, sobre todo a la hora de trabajar sobre las desigualdades. Cómo esta enfermedad ha repercutido sobre todo en esas, o en los sectores que padecen esas enfermedades asociadas a condiciones socioeconómicas, como decías, la obesidad, por ejemplo. Bien, ahí tenemos en el chat de hoy temprano, no sé si Patricia todavía está en la charla, preguntaba más sobre metodología respecto a qué sistema o qué software utilizaste para realizar los mapas. Imagino que también los gráficos. Ya pregunto yo, ya por los gráficos que mostraste también me interesó. Con respecto a los áreas de alta mortalidad y baja mortalidad, el programa se llama SAT-SCAN, que SAT-SCAN, es un programa gratuito que permite analizar en espacio y en tiempo, de todo tipo de fenómenos, no solo fenómenos de salud, sino todo tipo de fenómenos naturales y sociales, y se ajusta a diferentes distribuciones de los datos. O sea, uno puede tener conteos, como utilizamos en estos ejemplos que hemos visto. Puede tener conteos de muertes, conteos de personas con determinadas características, puede tener una variable que es cuantitativa, continua, que pueden ser porcentajes de diferentes características en el territorio, y este análisis, bueno, permite ver si hay diferencias en espacio y en el tiempo, y en espacio y en tiempo. Y está bueno porque es gratuito y bueno, y es una herramienta que, sobre todo para la cuestión espacio-temporal, han habido otros desarrollos, otras técnicas que analizan la cuestión de combinar espacio y tiempo, pero este programa es el primero que también localizan geográficamente estas áreas. Te dice, digamos, qué áreas tienen un fenómeno mayor en espacio y tiempo, mayor al esperado. Tiene la función ya cargada, digamos. Claro, uno lo que hace, depende del tipo de análisis, uno
uno ingresa diferentes archivos, un archivo con los casos, por ejemplo, de mortalidad, después ingresa otro archivo con las coordenadas geográficas de cada área, lo que sería el centroide, ¿no? El centro de cada área en coordenadas, y después puede ingresar otro archivo que sea de la población, porque uno puede estar interesado en construir una tasa de mortalidad. Perdón, por ejemplo, en una zona donde hay mucha población se espera que hayan también más muertes. Entonces, para controlar por esa variación, uno le agrega un tercer archivo que incluye la población que vive en cada zona. Bien, gracias, Carlos. Sí, está claro ese último punto, sobre todo para controlar esa distorsión por cantidad de población. Claro, en una de las técnicas, por ejemplo, en el último ejemplo, donde se vea que se calculaban tasas de muerte para controlar eso, para controlar, bueno, si en Retiro vive más gente que en Villa Urquiza. O está, no sé, en el caso de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, muy bien, debe ser más homogénea la distribución poblacional, pero bueno, en Argentina, en un departamento de la Patagonia, bueno, vive mucha menos gente, entonces la cantidad de muertes es menor. Entonces, bueno, hay que controlar por esa diferencia. Bien, gracias, Carlos. En el chat creo que no veo más preguntas. Si hay o alguna de las que está conectado quiere hacer alguna pregunta a Carlos. Sí, yo tenía una pregunta, Carlos, quizás la tenía en el chat, pasó de largo, pero tenía que ver con el patrón espacial, esto de que en el sur, por lo menos en la primera ola, vos marcabas que en el sur de la ciudad de Buenos Aires hubo una incidencia mayor de muertes ligadas a esta cuestión socioeconómica. Y lo relacionaba con otra enfermedad, digamos, que azotó la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo, que es la fiebre amarilla, en donde también estaba bien marcada la cuestión del norte y del sur. ¿Hay algún, digamos, estudios de otro tipo de enfermedades que también sigan este patrón espacial? Bueno, sí, parte de este patrón que se observó en el COVID está relacionado a estudios que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires investigando las variaciones que tienen que ver con estas comorbilidades. Se ha estudiado cómo varía dentro de la Ciudad de Buenos Aires, cómo varía el sobrepeso, cómo varía el diabetes. Esto tomando datos, por ejemplo, de la encuesta nacional de factores de riesgo. Es una encuesta que se realiza cada 4 años y toma una muestra de la población argentina y se le pregunta si diferentes cuestiones que tienen que ver con esto que hablamos de la paradigma de los factores de riesgo. Bueno, se le pregunta a la persona si consume fruta, si hace ejercicio, si, bueno, se mide el peso, si autorreporta si tiene diabetes. Entonces, bueno, esos datos se utilizan también, están en la página del INDEC, están en la base de datos, y bueno, esa base de datos también está desagregada a veces por áreas pequeñas y se han hecho estudios dentro de la Ciudad de Buenos Aires y se vio que era un patrón también, esto hace más de 10 años, se vio que había un patrón de desigualdad norte-sur en cuanto a lo que es estas comorbilidades que hoy son las que afectan a la población con COVID. Y también hay atlas de mortalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se han hecho también. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta de los presentes? No, una pregunta nada más. Primero un comentario de agradecerte la presentación de estos temas con unas técnicas y unos procesamientos que son bastante complejos, ¿no? Para entenderlos así rápidamente. Yo sé que vos los manejás muy bien, pero no llegan tan fácilmente a un público en general, ni siquiera a un público profesional. Todo lo que has dicho, sí, está muy interesante, la vinculación con la situación de pobreza, básicamente la falta de accesibilidad, entre otras cosas, a los sistemas de salud, ¿no? Más cuando los propios sistemas o las unidades que están
formando ese sistema, se ven abarrotadas, se ven saturadas, no hay atención, pero justamente los grupos más vulnerables son los que no tienen ningún tipo de asistencia de salud ni de forma de llegar a esa asistencia de salud, y es donde justamente las muertes se producen entonces en mayor número, ¿no? Con mayor frecuencia. Yo lo que te quiero preguntar es si estos trabajos que estás haciendo vos con tu equipo en el área de salud llegan a la gestión política, llegan al gobierno, si los toman en cuenta, si los entienden, si los utilizan. Esa sería la pregunta que tengo para vos. Sí, eso, no, gracias Patricia. Eso, la cuestión del subregistro de muertes es un problema, lo que vos planteás, y se dio principalmente con la cuestión de los casos. Claro. Digamos, si por eso también no estudié los casos de COVID, porque son más proclives al subregistro de lo que vos planteás. Pero por otro lado, en el Gran Buenos Aires, por lo menos, aparentemente hubo un despliegue territorial en los asentamientos precarios con el plan Detectar. Pero no sé si eso... se hicieron, por ejemplo, estudios de cero prevalencia. Test que miden si una persona tiene inmunidad ante el COVID. Y esos test se hicieron, se relevaron en asentamientos precarios. O sea, hubo como una vigilancia epidemiológica. No sé si en todo, a lo largo de toda la extensión del Gran Buenos Aires, pero hubo, y hay estudios también que describen, por ejemplo, en los asentamientos precarios de la Ciudad de Buenos Aires se hicieron estudios de cero prevalencia, se descubrió que un 40% de la población era inmune y que tuvo la enfermedad. Y este estudio se hizo con los programas Detectar, y fueron durante la primera ola. Por eso la hipótesis de que en el verano la situación quizá fue, con respecto a la mortalidad, no fue tan dramática, porque 40% de cero prevalencia quiere decir que un porcentaje importante de la población ya tuvo la enfermedad y por lo tanto esa población no iba a ser sintomática, quizás no iba a contagiar. Pero bueno, eso, por un lado esa cuestión, sí, siempre es la cuestión del subregistro, ¿sí? Como vos planteás, las muertes en el norte del país fueron bajas como uno ve en los datos, y después la cuestión que vos planteás de si lo ven, si la gente, los políticos que están en gestión ven estos datos, no lo sé, yo creo que no, pero lo que sí veo es que, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, la particularidad que se da es que los políticos que están en gestión junto a personal de trabajadores de epidemiología están haciendo estudios, y estudios que son, por lo que se ve, son muy buenos. Por ejemplo, diseño de estudios de cohorte, que en epidemiología son los más avanzados, que tienen que ver con el seguimiento de población. Por ejemplo, lo que se publicó hace poco con las vacunas, ¿no? O sea, siguieron miles de personas, siguieron personas que no fueron vacunadas, personas que fueron vacunadas, y le fueron midiendo determinadas condiciones y hasta la mortalidad. Ese diseño de estudio es bastante avanzado, es bastante sólido. Por ejemplo, con respecto a lo que he presentado, yo he presentado estudios ecológicos, que son estudios de asociación, descriptivos. Estos estudios son explicativos, o sea, se va midiendo a la persona, dos grupos, y se ve qué le sucedió a cada grupo. Son estos estudios que fueron publicados recientemente, me refiero a lo que son de efectividad de vacunas. Y los autores de ese estudio son gente que está en la gestión. O sea que se da esa particularidad, o sea, están en el terreno y se está investigando. Y también desarrollo que tienen que ver con geolocalización de casos en asentamientos precarios. Claro, sí.
Eso también, bueno, se publicó un estudio, perdón, y el caso de estudio creo que fue la Villa Azul de Quilmes, en donde aparentemente llevaron a cabo algo que implicó la geolocalización de los casos a través de dispositivos como celulares. Ujú. Y hay gente que está en la gestión que participó de eso. Ujú. Eso me parece que está muy bueno, Sí. pero después hay cuestiones que no, lo que uno hace, si eso llega, tampoco, hoy en día, por ejemplo, no formo parte de un grupo, de un equipo de investigación, no formo parte yo estaba en el Instituto de Salud Colectiva, no estoy más, Sí. Ah. pero tampoco no se hace, no hay esfuerzo por, es lo ven como una autocrítica, no hay un esfuerzo por difundir tampoco lo que se hace. Ujú. O también lo que vos planteás de acuerdo a la cuestión estadística. O sea, no quise hablar mucho de la técnica estadística porque es como para explicar esa técnica y hay que... No, eso sí es muy complicado, pero como en tu trabajo, el que has presentado ahora, haces mucho hincapié en los determinantes sociales de lo que sería la difusión de una enfermedad. Y en esas situaciones de contexto nosotros como geógrafos podemos trabajar y aportar muchísimo. Y le estás mostrando evidencias que hay determinantes de contexto, más allá de lo epidemiológico, ¿no? Más allá del seguimiento de cortes, de las condiciones individuales particulares, de si tienen o no enfermedades, comorbilidades, la edad y todo esto, pero sí la cuestión de contexto, porque tengo entendido, y por lo que hemos hablado con médicos acá en Zona Sanitaria de Octava, la medicina en general está intentando y está involucrando más a las cuestiones de contexto social para prevenir enfermedades y en este caso para prevenir la propagación de enfermedades como las pandemias, que esta no es la última, va a haber muchas más, y esas situaciones de contexto son las únicas que realmente pueden resolver y dar un resguardo a la población. Y eso es lo que se ve justamente por esos resultados, la gente más pobre, la gente con más vulnerabilidad, la gente con más dificultad para estar aislada socialmente, que es estar aislada físicamente, o sea, moverse en los 500 metros alrededor de su casa, de su barrio, con montones de limitaciones, ¿no? Para poder cumplir con todas las medidas higiénicas, de atención, de alimentación. Te digo porque estamos trabajando con los barrios más vulnerables a través de los comités barriales de emergencia y realmente la situación es muy complicada. Si tienen síntomas es muy difícil acceder a un hisopado, a un estudio. Si tienen síntomas y ya están muy mal, hasta tienen dificultades para llevar a la gente a un centro de atención porque no tienen forma de movilizarse. Entonces, todo eso es lo que el Estado tiene que hacer. Y esas cuestiones de contexto, que son las que realmente posibilitarían tener un resguardo mayor para toda la población para prevenir la difusión de las enfermedades, bueno, eso todavía no se ve, ¿no? En las políticas. Tal vez venga más adelante, pero creo que ahí tenemos mucho para contribuir, ¿no? En la geografía. Cuando empezó la pandemia acá en Mar del Plata, vos sabés que se publicaba el domicilio de la gente contagiada. Y lo empezamos a fichar con Sofía Ares. Sofía que agarraba, viste, todos los partes diarios y empezaba a fichar y entonces empezaba a poner los puntitos. Pero hubo un momento que se cortó porque eso generó, aún en la sociedad, entre los vecinos, los conocidos, un problema muy terrible, porque después están todas las cuestiones psicológicas, ¿no? Que están también influyendo. Yo estoy viviendo al lado de uno contagiado, ¿y qué hago? ¿No? ¿Me voy? ¿Cómo lo trato? Bueno, eso estamos también investigándolo un poquito en las encuestas, porque son temas muy delicados, como siempre aparece, los temas de salud son temas muy, muy sensibles, ¿no? Pero bueno, te felicito, Carlos, que sigas trabajando con esto y difundiendo estos estudios, me parece que son muy importantes cuando tenés información así agregada y que la asociás con otras variables y estás mostrando por dónde va la cosa para poder explicarla, me parece estupendo, sensacional. Sí, sí. Bueno, te agradezco mucho, Patricia, y te agradezco siempre todo el apoyo que me has dado en la carrera. Eso sigue vigente, así que no te espero que esté muy bien tu hermanito.
También, hermano, sí, está bueno. bárbaro. Bueno, Lo que vos decís de la geografía y de las ciencias sociales en general es que no espero que se tome a mal, pero la cuestión de la salud no pasa tanto por los médicos, por la medicina. Exacto. Pasa por lo que vos planteás, cómo los estados o cómo junto a otros actores, cómo se lidia con los diferentes intereses que hay en juego, cómo se redefinen las ciudades, cómo se redefinen los barrios, qué se hace con los patrones de alimentación que son globales y que a veces los estados nacionales no pueden hacer mucho. Con ese tipo de cuestiones que son muy macro y que son las que determinan por qué la obesidad, la diabetes aumenta a escala planetaria. O por qué las ciudades no tienen espacios verdes, o si hay muchos emprendimientos inmobiliarios que avanzan sobre espacios verdes que se podrían refuncionalizar en espacios verdes, prístinos, digamos, o que podrían refuncionalizarse en espacios verdes que tengan diferentes funciones de recreación, pero también de conservación de la naturaleza. Entonces, acá hay una serie de intereses en juego que estén implicados lo macro, pero a nivel... Y también lo que está pasando ahora en esta fase, porque se hablaba mucho, al principio de la pandemia se hablaba mucho de los determinantes sociales y de la transformación urbana y de la transformación de nuestro estilo de vida, pero ahora eso aparentemente mi sensación es que se retrotrajo todo esto con la vacuna, que es lo que en epidemiología se habla de la época del germen. Se pasó de la época del miasma en la revolución industrial, en donde el énfasis se creía que la enfermedad iba por el aire a través de los olores de la materia orgánica en descomposición y eso generaba mortalidad. Engels apoyaba eso también, aunque él planteaba que los obreros morían más, pero él decía, bueno, acá el miasma, en la revolución industrial se planteaba eso y se pasó con el descubrimiento del bacilo de Koch, de la tuberculosis, las vacunas, se pasó a la época del germen, que fue en la primera mitad del siglo XX. Y ahora es como que me parece como que en esta época volvemos a eso, a una un resurgimiento de lo que era la teoría del germen, la vacuna. Acá lo que es la salvación es la vacuna. Entonces, bueno, lo que pasa con los problemas a nivel urbano, lo que pasa con los problemas a nivel de alimentación y de actividad física, qué sucede con cómo vivimos, sobre todo en las grandes ciudades, que es en donde van a pegar más las pandemias, se dejó de lado. Y también, bueno, y a pesar de que se habla de la vacuna, es interesante ver las cuestiones geopolíticas. No puede ser que, a pesar de la evidencia científica, por ejemplo, con respecto a la vacuna Sputnik, en todo el continente europeo no se apruebe esa vacuna. O que, por ejemplo, más de la mitad de la población en Canadá no se ponga la vacuna Sputnik porque cree que es también, como se ha dicho acá, que es un veneno. Entonces también hay cuestiones a nivel geopolítico que terminan impactando, o en Brasil, lo que sucede con esa vacuna, en Brasil, en donde hay una empresa que desde el verano, la Unión Química, está fabricando la Sputnik, y el Estado se niega a reconocer esa vacuna a través de Anvisa, que es lo que sería la más brasilera. Entonces, eso se traduce en miles de muertes que se podrían salvar. Claro. Entonces también ahí hay, todo lo que se plantea también de la salud como un problema de multinivel, a diferentes niveles, y que termina sobrepasando en muchos casos lo que hacen los gobiernos, tanto a nivel municipal, provincial o nacional. Pero bueno, las ciencias sociales tienen mucho más para aportar que la medicina. Porque la medicina tiende a especializarse, a trabajar en cuestiones muy específicas, a profesionalizarse demasiado y no se ve una cuestión. También se trata de enfatizar más la construcción de hospitales de alta complejidad que la construcción de una red de atención primaria, que es lo que vos planteas, Patricia. Bueno, nivel de atención primaria más redistribuido en el territorio, en los barrios,
más que territorio, en diferentes barrios, donde la gente tenga un mayor acceso a eso, a la atención primaria, pero además mayor acceso a lugares donde puede comprar fruta y verdura a nivel accesible, donde puede tener un espacio verde donde hacer deporte, donde no tenga miedo para salir a caminar. Bueno, son esas cuestiones. Perdona, Ana Verdi, que levantó la mano. Sí. ¿Cómo estás, Ana? También. Gracias, Carlos y Patricia. Tengo a Juan con la mano levantada y a Ana. Dale, Ana, dale. O Ana, entonces. Es por vejez esto parece, ¿no? Que me dejas. Hola, Carlos, felicitaciones. La verdad, muy interesante tu trabajo. Bueno, un poco reflexionando sobre estas cuestiones que vos venías desarrollando muy claramente y haciendo como un panorama más general, ¿no? Me parece que se va complejizando el debate en el sentido de esto que vos decías, ¿no? Del acceso, por ejemplo, a una alimentación equilibrada y sana. Y en eso me parece que hay otro elemento que entra en debate que tiene que ver con los modelos de producción, ¿viste? ¿No? Porque también el tema de la fruta y la verdura tiene que ver con la calidad de ese tipo de productos, todo lo que significa el modelo productivo, no solamente en términos del monocultivo, el desarrollo del monocultivo, sino también de la utilización y de todo el negocio, valga la redundancia, del agronegocio, vinculado a lo que es la producción de alimentos, ¿no? Y a la componente de agrotóxicos que tienen en muchos casos ese tipo de productos que en el mejor de los casos que se puede acceder masivamente, ese tipo de producción tiene un componente que en definitiva ya hoy está aceptado por organismos internacionales vinculados a la salud que terminan siendo perjudiciales. Y linkeándolo con eso, cuando vos al inicio de la charla empezaste a plantear el tema de, por ejemplo, las causas que muchas veces están encubiertas o directamente hay subregistros o no hay registros sobre las causas de mortalidad, también en muchos casos, en algunos lugares en donde hay altos niveles de contaminación vinculados a estos modelos de productivos en general extractivistas o expoliativos, en muchos casos tampoco se habla de fallecimientos por paros cardiorrespiratorios, pero no se termina en definitiva registrando el origen de esos fallecimientos, ¿no? Hay, bueno, algunos casos, por ejemplo, bueno, algunas experiencias en Córdoba, todo lo que es el equipo de Medardo Ávila, en Córdoba, en Chaco, en La Leonesa, que han trabajado con eso. Pero me parece que es interesante en términos de lo que podemos aportar desde la geografía también, en poner en cuestionamiento y en poner en debate esas cosas, ¿no? No sé qué te parece, qué opinas al respecto. Sí, correcto. ¿O no? ¿O estoy diciendo...? No, sí. Una burrada. No, coincido. Lo que sí, con respecto, por ejemplo, a los estudios relacionados a áreas rurales y cultivos de soja e incidencia de cáncer, o sea, la detección de casos nuevos de cáncer, es complicado porque ya la incidencia de los casos de cáncer es muy rara. Estamos hablando de tenemos, no sé, 10 o 100 casos cada 100.000 habitantes, ¿no? Las tasas de incidencia. Si eso lo llevamos a un pueblo que tiene 3.000 habitantes, que está rodeado de un monocultivo de soja, ya ahí, por ejemplo, para construir un indicador de riesgo de incidencia de cáncer, ya es complejo, porque cuando hay pocos casos y la población es pequeña, ya medir eso es complicado desde el punto de vista estadístico. Y después está la cuestión, lo que tengo entendido que en Córdoba se han hecho algunos estudios, pero son de autorreporte. Y el autorreporte no es lo más fiable. O sea, lo que se está haciendo en Argentina, se están haciendo registros tumorales de incidencia de cáncer. O sea, se detectan las personas, se le hace un análisis
y si da positivo se incorpora al registro. Y en Córdoba hay un registro que es a nivel de provincia, y después hay uno en Entre Ríos a nivel de provincial, luego hay en Bahía Blanca, hay uno en Mar del Plata, y por lo menos yo tengo una tesista de maestría que está trabajando con los datos de Entre Ríos, de incidencia de casos nuevos de cáncer que se van detectando, y no hay un patrón, no estamos viendo un patrón claro que esté asociado con, por ejemplo, cultivos de soja. Por ejemplo, ¿no? Asociándolo a ese cultivo nada más. Después está la cuestión histórica, que hay áreas en donde hay monocultivo de soja, pero en el pasado se aplicaron otros agrotóxicos. Entonces, si detecta personas con cáncer, el cáncer es una enfermedad que se va desarrollando a lo largo de los años. Tarda años en desarrollarse la enfermedad. Entonces, uno no puede discernir fácilmente si eso es producto a que se empezó a sembrar soja en el 2007 o que en el 1990 se aplicaba otro agrotóxico con cultivos de maíz, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? Por decir otro ejemplo. Lo que se está haciendo, lo que mencionaba, lo que se está haciendo con respecto a los agrotóxicos son los estudios de cohorte, y eso se ha hecho en Estados Unidos. Es a los trabajadores rurales que están expuestos al glifosato, se sigue a trabajadores que no están expuestos y a trabajadores que han estado muy expuestos, y se los sigue a lo largo del tiempo y se detecta entre esos dos grupos quién desarrolla cáncer, pero esto a lo largo de mínimo 5 años. Y son estudios que son bastante costosos, complejos, porque hay que seguir a la población. Entonces, esa es la única manera, con esos estudios, la única manera de probarle a los que aplican estos agrotóxicos de que están teniendo un efecto negativo en la población. Con estos estudios que son de cohorte. Estudios donde vos tenés dos grupos, los que estuvieron expuestos al agrotóxico y un grupo que no estuvo expuesto. Y lo que haces es seguirlo durante años. Y es costoso porque no se te tiene que perder de esos grupos, no se te tiene que ir a otro país o no tenés que perderlo, tenés que seguirlo durante tiempo y medir lo que les pasa. ¿Qué es lo que se hace ahora con las vacunas, no? A las vacunas hubieron dos grupos, uno se le aplicó un placebo, la vacuna falsa, y otro se le aplicó la vacuna. Y esos dos grupos se los siguió y se vio del grupo placebo cuántos tenían COVID sintomático, del grupo de la vacuna cuántos no tuvieron COVID sintomático, y se compararon las dos tasas, los dos porcentajes de personas con COVID, y ahí se calcula la efectividad, ¿no? de la vacuna. Lo mismo, ese mismo diseño es lo más recomendable de hacer con lo que pasa con los agrotóxicos en el campo. Pero sí, claramente, desde el punto de vista ambiental, social, el modelo de agricultura extensiva, en donde se aplica este paquete de cultivo modificado genéticamente, más un agrotóxico que se aplica a ese cultivo, sí, tiene un impacto, porque eso también se asocia a que hay una menor diversidad de alimentación, de que se asocia también a una mayor cantidad de alimentos procesados. Lo que pasa es que esos alimentos procesados también son los más baratos. Bueno, es un combo que no obedece a un país determinado y que se da, sobre todo se viene dando en los países de desarrollo medio y alto. Pero bueno, hay tendencias que se están revirtiendo. Por ejemplo, en los países desarrollados ahora hay una desmedicalización, ¿no? La gente tiende a consumir menos medicamentos y nosotros por ahí consumimos más. Entonces, pero sí coincido con tu visión, Ana, de estas cuestiones macro que tienen que ver y que en epidemiología no están muy desarrolladas, porque lo que conviene en epidemiología es la cuestión del factor de riesgo, de lo que la responsabilidad está en el individuo. Si vos no usas barbijo o te contagiaste por culpa tuya, porque sos irresponsable, y no se ve la cuestión más contextual.
Bien, gracias Carlos, gracias Ana. Juan, ¿estás ahí? Sí, una última y cortita, así no te quedamos ya tanto tiempo, ya van casi 2 horas. Gracias igual, porque es un tema que no trabajamos mucho o que no se divulga mucho. Me acuerdo de haber leído algún texto de Soriano, Capitalismo y Enfermedad, pero no mucho más sobre salud. En este sentido, me quedo con algún gráfico que pasaste en donde hice una relación y quisiera preguntarte si es así, si no, cómo lo ves vos. Cuando mostraste estos gráficos que mostraban por edad y por NBI, ¿sí? Se podría decir que hay una relación directa entre, ¿sí?, las edades de bajo riesgo y altos niveles de NBI con mayor mortalidad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y una relación de ¿sí?, altos niveles de riesgo, de edad de riesgo 60 para arriba, menos o igual mortalidad. Es decir, que el COVID afecta más a personas con NBI alto y en edades de menor riesgo que, ¿sí?, personas con un NBI bajo y con edad de riesgo mucho menor. ¿Se podría decir que esa es la relación que hay o no? Es por lo que vi, o lo que pude comprender. Y una hipótesis puede ser que los que más movilidad tuvieron a lo largo de la pandemia fueron las personas en edad activa, en edad de trabajar, porque muchos estuvieron obligados a salir a trabajar. Y además, no solo se vio en Argentina, en los sectores más precarizados, que son los sectores de servicio, de menores salarios, estuvieron obligados para ir a trabajar y posiblemente ellos pudieron haber contagiado también a los más vulnerables. No estoy responsabilizando a esa población, pero lo que vos decís, dentro de barrios en donde la estructura etaria es más joven, eso puede provocar una mortalidad más alta en los menos representados en esos barrios, que son los adultos. Y a su vez en los barrios de nivel socioeconómico alto, los adultos mayores viven solos o al cuidado de algunas personas y tienen más condiciones viven en edificios, bueno, en zonas, viven solos, eso también desde el punto de vista de la salud mental es negativo, pero los protege frente al COVID. Claro, sí. Después también está lo que pudo haber sucedido en el verano con los jóvenes, es que los jóvenes de clase media alta, se fueron, vacacionaron en el verano y fueron al interior del país y estuvieron en contacto con otras poblaciones, con otros individuos que venían de otros lugares o de otros países, porque también hubo entrada de gente de otros países, y eso generó después una mayor propagación en la ciudad más importante. Claro. En esto, Carlos, queda evidenciado cómo la degradación material del contexto hace que, ¿sí?, poblaciones de un mismo rango etario tengan mayor mortalidad una que otras. O sea, porque en el gráfico mostrabas cómo a menor NBI el rango etario a nivel de mortalidad bajaba, ¿sí?, y a mayor NBI el rango etario de menor riesgo se veía representado con mayor mortalidad. Entonces, bueno, ahí es un dato claro de cómo el contexto material, ¿sí?, en el que viven ciertas personas ayuda o no a la cuestión sanitaria. Me parece súper interesante esto, y que en realidad esto que decís vos saca del foco a la salud como puntualmente a la persona y pone el foco, perdón, mejor dicho, en lo social, en lo material, propiamente dicho. Así que bueno, agradecerte por el espacio y súper interesante. Bueno, Juan, te agradezco, y sí, es lo que se plantea también desde una perspectiva teórica de lo que la epidemiología debería ser, una ciencia poblacional, en donde lo que uno compara es, bueno,
una población A, ¿por qué tiene mejores indicadores de salud que otra población? Y ver las causas en las características de las poblaciones. Como vos decís, una persona con, digámoslo, con la misma personalidad, con las mismas actitudes, con la misma forma de manejarse en la vida, en diferentes contextos, situado en diferentes lugares o en diferentes territorios, puede tener diferente desenlace en cuanto a las condiciones de salud. Y ahí está la geografía, tiene que dar esas explicaciones. Claro, ahí está la geografía, porque cuando desde la Geoffrey Rose, que es un epidemiólogo, planteaba esta cuestión de la epidemiología como las causas de la incidencia como esta tasa de riesgo poblacional, y no como las causas de los casos, la causa de lo que sufre un individuo. Ahí la geografía está implicada, porque la población está asentada en un área, puede estar en un barrio, en una provincia, entonces, bueno, eso tiene sus propias características. Bien, gracias Juan, gracias Carlos. Sí, muy claro, Carlos, la verdad. Hemos recorrido por bastantes aristas de la problemática. Creo que lo alertaba Juan en el principio de su intervención, la dificultad para encontrar muchas veces que nos dedicamos a docencia, encontrar materiales para abordar, digamos, que sean rigurosos para abordar este tema, sobre todo a partir de lo novedoso que ha sido en este año, en este último año y medio. No ha sido fácil encontrar materiales, digamos, que cruce transversalmente el problema y sobre todo desde la geografía. Así que en ese sentido me parece que vas camino, digamos, a convertirte, digamos, en una preferencia obligada, digamos, en este sentido de cruzar epidemiología y geografía. Por favor, no, mirá, ya que hablas, no, o sea, lo mío, bueno, no, hablando de referencias obligadas, por ejemplo, Ricardo Méndez, un geógrafo español, publicó un libro sobre geografía y COVID, que es gratuito. Después te paso el link. Bueno, al principio de la pandemia publicó que aborda todo esto que estamos hablando, él ya lo abordó en ese libro. Y bueno, está bueno, porque un libro es en español, que digamos, hay cosas, por ejemplo, hay muchas cosas en inglés, pero bueno, no todos, no es accesible. Sí, en este juego de escalas, o sea, acá trabajamos muy oportunamente la cuestión nacional y la cuestión de Gran Buenos Aires y capital. La escala internacional también es un reto para trazar o trabajar algunas de las particularidades que se han dado con la pandemia. Por ejemplo, no sé, el caso africano, todo un caso en sí mismo, la situación mismo europea con el envejecimiento de su población y cómo se dio también la pandemia allí. Hay algunas particularidades que todavía terminan quedando, por lo menos para los que no estamos enfocados en ese tema en particular, todavía seguimos teniendo interrogantes. En ese sentido, acá en esta charla creo que la cuestión nacional y la cuestión del aglomerado del Gran Buenos Aires lo hemos recorrido. Queda todavía en algunas cuestiones a nivel internacional que son muy particulares o muy generales, como lo querramos ver, que por lo menos a mí todavía me despiertan algunas curiosidades. Creo que el más que me despierta es la situación africana, digamos, y el por qué, digamos, se da una situación muy distinta a la que se da el resto del mundo. Pero bueno, imagino que con el paso del tiempo se va a ir haciendo un poco más clara ese proceso. Sí, bueno, con respecto a África, es lo que hablaba Patricia, la cuestión del registro principalmente lo que es la mortalidad. Ya hay regiones que son permanentemente tienen problemas de registro de muertes, y entonces uno no puede saber, por ejemplo, África sí se registran los menores casos de contagio, se detecta menores tienen tasas mucho más bajas de mortalidad, y hay una mezcla de cuestiones, que es la cuestión de los problemas de los registros de las muertes, después la cuestión de la urbanización, son países menos urbanizados, la cuestión de la estructura etaria, son estructuras etarias más jóvenes. Entonces, por ahí el virus
tiene difusión, pero no hay por ahí medidas a nivel comunitario, medidas protectoras y funcionan bien. Esto lo digo, no sé, en las áreas rurales, pero bueno, es una incógnita. O sea, hay como una mezcla de problemas de datos y hay cuestiones que son muy diferentes a la realidad argentina, en términos demográficos y de urbanización. Bien, perfecto. Bueno, Carlos, si no hay ninguna otra pregunta en el chat, vamos a ir cerrando. Como decía Juan, estamos llegando a las 2 horas, la verdad. Da para seguirla, digamos, en otra oportunidad o en otro contexto, porque, como terminábamos diciendo, hay todavía algunas interrogantes que son muy interesantes de abordar. Imagino que con el paso de estos próximos meses les van a llegar también a ustedes datos como para comparar un año con otro, y eso seguramente va a ser aún más rico los análisis que vienen llevando a cabo. Bueno, le agradezco mucho los que participaron, los que estuvieron las 2 horas acá y nos bancando la charla. Muchas gracias. Re contento, estoy súper contento de ver gente conocida durante la carrera. Muy contento, muchos recuerdos, y le agradezco un montón la convocatoria y bueno, poder haber hablado un poco de estas cuestiones que me interesan mucho, pero bueno, también 2 horas hablando de lo mismo es medio denso por ahí. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, Carlos, no, la verdad que hago extensiva el agradecimiento de mis compañeros y compañeras, digamos, por haber querido participar del ciclo. Y bueno, no van a faltar oportunidades para repetir. Espero que en algunos meses sea de manera presencial, cuando estés por Mar del Plata y estén habilitados este tipo de encuentros. Seguramente vamos a tratar de hacer algún tipo de actividad para hacerlo también más extensivo y en el ámbito de la facultad misma. Así que, bueno, por nuestra parte, muchas gracias, Carlos. Después vamos a seguirla por privado, digamos, el agradecimiento, y a los que participaron y a las que participaron con sus preguntas y intervenciones. La verdad que le agradecemos mucho. Y nos vamos a volver a encontrar en este ciclo en el mes de agosto con Facundo Hernández, un graduado también del Departamento de Geografía de Mar del Plata, que vamos a trabajar sobre urbanizaciones cerradas. Así que en las próximas semanas, antes del fin de agosto, vamos a tener ese encuentro. Vamos a hacer extensiva la invitación. Carlos, gracias. Y a los que están todavía conectados, muchas gracias. La charla la vamos a subir después al canal de YouTube para que quede disponible. Abrazo grande a todos. Bueno, muchas gracias. Carlos, gracias a Asamblea de Geografía por esta presentación. Gracias, nos vemos. Nos vemos.